acaba de darse a conocer el índice de pobreza y de indigencia del gobierno que dio a conocer el INDEC, que dio a conocer el gobierno nacional. Y yo ahora se lo voy a dar el número y una vez que lo escuchen, pregúntense si nosotros y ustedes tienen cara de tontos, si somos tontos, evidentemente, o qué. Porque, según el INDEC, según el gobierno, la pobreza es del 38,1%. La pobreza bajó, según el gobierno, y es del 38,1%. Una mentira de las grandes, ¿eh? Una mentira de las fuertes. Pero porque no resiste a ningún sentido común. Porque no resiste a ningún otro dato. Qué sé yo, vos agarrás otros datos de la economía real, como les gusta decirlo, los ponés sobre la mesa, los pones sobre la mesa, y agarrás este de la pobreza. Entonces vos decís que cerraron pymes. O sea que hay más desempleo, sin embargo bajó la pobreza. Es raro. Todos los índices propios de la escolaridad, por ejemplo, dicen que cada vez más chicos van a comer a las escuelas. Sin embargo, te dicen que bajó la pobreza. Cada vez ves más familias enteras viviendo en la calle. Las vemos, no hace falta que las cuente nadie. Sin embargo, te dicen que bajó la pobreza. Vos ves como todos los días te cuesta más porque los salarios no mejoran, los precios sí aumentan y cada vez consumimos menos. Sin embargo, la pobreza bajó. Cae el consumo, cae la industria, cae en cualquier otro tipo de ventas en general. Hay problemas alimentarios más grandes que antes. Los jubilados tienen congelada una jubilación que no les alcanza. En los pocos comedores que quedan en pie cada vez va más gente a comer. Sin embargo, bajó la pobreza. El relato de este gobierno ya es insostenible. Desde los números de inflación hasta los números mismos de la pobreza que acaban de dar a conocer. Entonces yo trato de entrar y me pongo a leer en detalle, lo que han informado. Es una encuesta permanente de hogares en 31 aglomerados urbanos. La pobreza alcanzó el 38,1% de las personas y al 28,6% de los hogares en el segundo semestre del 2024. Y después dan datos particulares, ¿no? Hay 2,9 millones de hogares en situación de pobreza y hay 11,3 millones de personas en situación de pobreza. O sea, la cantidad de hogares en situación de pobreza es del 28,6 y la cantidad de personas en la pobreza es del 38,1. O sea, según este gobierno, de 45 millones ya que somos, 11 nada más son pobres. Hasta para dibujar son malos, ¿eh? Hasta para dibujar son malos. En situación de indigencia hay 650.000 personas. Nada más. Son un montón, ¿eh? Son un montón. Pero digo, nada más, ¿en serio? ¿Dónde hicieron la medición esta? ¿En los country de dónde lo fueron a hacer? ¿Con qué la midieron? ¿Con qué precios? Hago una corrección, perdón, aquí hago una corrección. Claro, 650.000 hogares son indigentes, quizás lo dije bien, no sé. 650.000 hogares son indigentes. 2,5 millones de personas son indigentes. Y después todo el detalle de los pobres no indigentes.
Ahora yo digo, no termino de entender, es imposible. Yo no entiendo cómo en un país donde crecen los precios, en un país donde hay más desocupación, en un país donde se cierran fábricas, en un país en donde están abiertas las importaciones, por lo tanto cae la exportación desde aquí, por lo tanto cae la producción. Cuando cada vez la gente consume menos carne, cuando cada vez la gente consume menos leches, la gente compra menos medicamentos, y en medio de todo eso ustedes me dicen que sin aumentar los salarios, la pobreza es menor, pero no me da por el sentido común, no me da. ¿Quién se puede creer esto? De verdad. El 52,9% les daba en la primera mitad del 24. La UCA, el 5 de diciembre del 2024, en una nota publicada en Infobae, la UCA decía que la pobreza había alcanzado el 49,9% de los argentinos en el tercer trimestre. O sea, ustedes bajaron 11 puntos. 11 puntos, casi 12, 49,9 a 38,1. Casi 12 puntos bajaron la pobreza. ¿Nos pueden explicar en dónde? ¿Nos pueden explicar en dónde? ¿Cómo la midieron? Porque había que preguntar cómo la midieron, ¿no? Para tratar de entenderla un poquitito. Porque les daba, insisto, en el tercer trimestre un 49,9, pero a principio de ese año había datos que aún les daban más. Y ahora dicen que lo bajaron. ¿En dónde lo ven? ¿En dónde lo miden? ¿En dónde lo miden? Claro, seguramente el presidente lo medirá en función de cierta lógica del dólar. ¿Se acuerda cuando dijo, es el mismo, a ver, lo mismo que dan estos datos son los mismos que escuchan al presidente y lo aplauden y al presidente decir, los que más han ganado en dólares son los jubilados? Lo dijo el presidente, increíble, ¿no? Lo dijo el presidente, increíble. Y ahora este número. Ojo que el que cree en este se transforma rápidamente en cómplice, ¿eh? No hay mucho ya para pensar. Son de manual. Son de manual. ¿Quién no ve un país más empobrecido? ¿Quién no escucha? ¿Quién no escucha? Que si no es el compañero de estudios, es el compañero de trabajo, o es su propia familia, o es la familia más cercana, o son parientes que te dicen que cada vez viven peor. ¿Cómo miden la pobreza? ¿Con qué elementos la miden? ¿Cuál es el valor de su canasta básica? Díganos cuál es el valor de su canasta básica. ¿Cuáles son sus parámetros de qué es clase media? No sé. Va a aumentar la nafta otra vez, ¿no? Más o menos llenar un tanque de nafta son 70.000, 60.000 pesos por cada vez que lo llenas. O sea que una persona que llena un tanque de nafta por semana y le sale 60 lucas, son 240 lucas nada más que de nafta. Nada más que de nafta, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Ustedes tienen idea de lo que sale la ropa? ¿Tienen idea de lo que sale el asado? Vamos a ver los precios, me los dejó acá Nancy, que estuvo hablando mucho en el programa. Les doy simplemente unos datos. Te sale 5.000 pesos 2 kilos de tomate perita. Te sale comprar, qué sé yo, palta 2 unidades, 3.000 pesos. Te sale 2.600 pesos el kilo de morrón. Después lo vamos a revisar con los móviles. El kilo de lechuga sale 10 lucas. El kilo de lechuga sale 10 lucas. 10.000 pesos. Un kilo de lechuga. Que la gente cada vez cobra más. Por algo lo que antes era. Lo que antes era
casi 50% de pobres ahora son menos. Es raro, ¿no? Es raro. Acaba de emitir un comunicado el gobierno. La oficina del presidente informa que según los datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el índice de pobreza e indigencia argentina ha registrado una fuerte caída durante el periodo julio-diciembre del 2024, que es la medición que les estoy contando. Gracias a las profundas reformas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei. ¿Cuáles fueron? El ajuste fiscal, que nosotros no vimos ni un peso de eso. No se invirtió ni en obra pública, ni en nueva fuente de trabajo, no vinieron inversiones de la Argentina. La pobreza sin precedentes que había dejado el gobierno de Alberto Fernández, Cristina y Sergio Massa, llegó a un pico del 53%. No, esto es mentira. Según la primera medición de septiembre de 2024, se redujo al 38%. Quiero decir, el disparo de la pobreza al 53% es a partir de la devaluación que hace Milei ni bien asume. No es ante, miren que el gobierno de Alberto no fue... No, pero cuando hace la devaluación Milei se dispara la pobreza así, No fue antes, no es verdad. La indigencia disminuyó 10 puntos, del 18,1 al 8,2. Yo evidentemente, eso fue por una lucha directa contra la inflación que ha llevado adelante el presidente Javier Milei. Además de la estabilidad macroeconómica y la eliminación de restricciones que durante años limitaban el potencial económico de los argentinos. Dichos índices reflejan el fracaso de las políticas del pasado que sumieron a millones de argentinos en la precariedad, mientras vendía que estaban ayudando a los pobres, pero la pobreza no paraba de aumentar. Bueno, sigue. Y el presidente Javier Milei y su equipo económico, liderado por el ministro Luis Caputo, profundizarán en este camino que ha demostrado devolverle al pueblo argentino la dignidad que le fue denegada durante décadas y que pone la lucha contra la pobreza como uno de sus ejes más importantes. Este es el primer gobierno en muchos años que comienza un proceso real de baja de la pobreza. No hay mucho más que decir. Evidentemente, aquí se ve con claridad lo que es el relato del poder y lo que es la realidad. El relato del poder nos dice que estamos bárbaros, che. A ustedes que están del otro lado, bueno, si ustedes no están bárbaros, no se sienten bárbaros y ven a su vecino que no es tan bárbaro, entiéndanlo. No es que el gobierno ande mal, el problema es de ustedes, que no entienden de qué va la cosa. Tus tardes a pura información. No se desesperen. Fernando